Bueno, chavales, lo prometido es deuda. Último vídeo, ¿vale? Últimas tareas de este confinamiento que se nos ha hecho un poquito tedioso y largo, ¿no? Pero bueno, espero que por lo menos os haya distraído un poquito con mis actividades, ¿no? Bueno, tema 9, ¿vale? Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Y, aunque no dé tiempo, porque nos quedaría una semana más para abordarlo, ¿no? Me hubiera gustado tener una semana más, pero bueno, no pasa nada. Yo lo hemos trabajado bastante bien. Hay una dictadura franquista, pero no vamos a dar Franco, porque, ya os digo, nos quedaría una semanita más. ¿Qué vamos a trabajar? Pues nada, los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de guerra total, diferenciar las escalas geográficas de esta guerra, la europea y la mundial, y entender el contexto en el que se desarrolló el holocausto de la guerra europea. ¿Qué es el holocausto? Lo vamos a ver. Y el último criterio sería para Franco, pero como os digo, no lo vamos a trabajar. ¿Qué se ve de la Segunda Guerra Mundial? Preguntárselo. Seguramente ya habéis visto muchas películas, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, o habéis escuchado mucho hablar de Hitler, de Mussolini, el tema anterior ya lo conocimos. ¿Qué significa eso de guerra total que acabamos de mencionar? Holocausto, que habéis escuchado una vez, seguramente ya he visto una jarta de películas. En este tema, todo lo que hable se van a ver, os voy a ir recomendando una serie de películas, ¿vale? Causas. ¿Qué ha podido precipitar, perdón, la Segunda Guerra Mundial? Pues el tema anterior, los fascismos, ¿de acuerdo? Eh, y sobre todo eso, que nada se aprende de la Primera Guerra Mundial. Señores, no hemos aprendido nada y nos volvemos a enfrentar. La dureza de la paz de Versalles, esos tratados que hicimos, ¿vale? Que era una paz de vencedores, como la llamamos, ¿verdad? El crack de 29, estamos tiesos perdidos. La ineficacia de la Sociedad de Naciones, ¿vale? Esa Sociedad de Naciones que se creó para, evidentemente, sofocar posibles rebrotes para una posible guerra. Si hay una Segunda Guerra Mundial, ha fracasado. La lucha ideológica que hay en Europa en ese momento, la izquierda, la extrema izquierda con el marxismo y la extrema derecha con el fascismo, que incluso, oye, llegan a entenderse. Esto como los extremos siempre se tocan, ¿no? Hay un pacto de no agresión entre la Unión Soviética, único país comunista hasta ahora, con la Alemania nazi de Hitler. Y las causas más derechas. Primero, Hitler toma Austria, invade Austria en 1939. Francia y Gran Bretaña dicen, no pasa nada, venga, que la conquiste, no pasa nada, venga. Como Austria y Alemania hablan el mismo idioma, no pasa nada. En el Tratado de Múnich se acuerda, ¿de acuerdo?, que Alemania se queda Austria. Pero el problema es cuando Hitler empieza, poquito a poco, a expandirse hacia Checoslovaquia, poquito a poco ya empieza Francia y Gran Bretaña a mirarse diciendo, coño, que la estamos cagando, que no estamos haciendo nada. Y definitivamente, tras varios avisos, sobre todo de Gran Bretaña, Alemania, ataca Polonia y aquí se declara ya la guerra. Camisas negras de Milán, habla Mussolini. Para nosotros, fascistas, habituados a examinar fríamente realidades de la vida y de la historia, una de las ilusiones que rechazamos es aquella que se llama seguridad colectiva. Bueno, vamos a ver qué es esto. Nosotros no olvidaremos nunca que la Sociedad de Naciones ha organizado una inocua agresión contra el pueblo italiano. Critica Mussolini a la Sociedad de Naciones. Una gran nación ha conquistado estos últimos años la simpatía del pueblo italiano. Hablo de Alemania. ¿De quién va a hablar si no? Hitler y Mussolini entendiéndose de puta madre. Las cuatro potencias firmantes aquí, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, considerando ya que se ha obtenido en principio la cesión de Alemania a los territorios alemanes de los Sudetes, han acordado. La evacuación comenzará el 1 de octubre. Es que estamos diciendo, Sudete, el gobierno checoslovaco en el 4 por semana, a partir de la conclusión del presente acuerdo, liberará de sus formaciones militares. Es decir, le está regalando los sudetes checoslovacos, parte de Checoslovaquia, la mitad prácticamente, a Alemania, a Hitler. Y todo ello bajo la voluntad del Reino Unido y Francia, los dos principales países democráticos de Europa. Ahí tenéis el momento en el que se firman los pactos. Aquí tenéis a Hitler, Mussolini, Clemenceau, ¿de acuerdo?, por el Reino Unido. Ahí tenemos los movimientos de Alemania. Alemania que va invadiendo poquito a poco los sudetes de Checoslovaquia, los rositas, ha invadido Austria, invade parte de Lituania, porque recordad que esta parte verde ya es de Alemania, que estaba dividido después de la Primera Guerra Mundial. Empieza también a remilitarizar, Renania en la frontera con Francia. Ahí ya empieza, incluso Italia empieza a anexionarse a Albania, o tiene intenciones. Y en este mundo en el que parece ser que esto va a ser un choque total entre el comunismo y el nazismo, pues de repente Hitler y Stalin encuentran un punto de unión, un pacto de no agresión. El pacto denominado Ribbentrop-Molotov. ¿Quién es Ribbentrop-Molotov? Ribbentrop es el que firma por Alemania y Molotov es el que firma por la Unión Soviética. Y lo vemos como si estuvieran casándose, ¿verdad? Como si estuvieran bailando, como si se casaran, ¿verdad? Pero a la misma vez que son tan amigos, tanto Stalin como Hitler van pisoteando gente, ¿verdad? Porque este pacto lo que esconde verdaderamente una cláusula secreta es la invasión de ambos países de Polonia. La mitad para cada uno. ¿De acuerdo?
Hitler invade Polonia en septiembre de 1939. Ya Gran Bretaña y Reino Unido ya dicen que hasta aquí, ahí lo tenéis, fotos inéditas, bueno, fotos de ese momento. Polonia ataca a Alemania y tiene la portada de la ABC de ese día. Aunque bueno, también a veces era bastante pro-nazi, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la portada del 27 de enero de 1939, cuando Barcelona es conquistada por la guerra por Franco. Ahí tenéis las noticias en pancarta que anuncian en Alemania la invasión alemana en Polonia, en el Reino Unido, como podéis ver, ¿no? En la prensa inglesa. Y tenéis los acorazados alemanes avanzando sobre los primeros días de Polonia, un estado de guerra completamente. Y entonces le dije que eso de invadir no era para mí, ahí Hitler y Mussolini que se van de puta madre. Y Churchill, primer ministro del Reino Unido, se pone nervioso. Está en la dimensión de Clemenceau. Se acabó todo. Este es el problema, a mí es el mejor discurso de la historia. Se acabó todo. En silencio, triste, abandonada, destrozada, Checoslovaquia se hunde en la oscuridad. Los mineros de los Sudetes, que son todos checos y cuyas familias han vivido en esa región durante siglos, ahora deben huir a una zona en la que casi no quedan minas donde pueden trabajar. Es una tragedia. Verán que en un periodo que tal vez se calcule por año, pero que tal vez se calcule solo por meses, Checoslovaquia quedará envuelta por el régimen nazi. Está diciendo Churchill, no solamente se quedará con los Sudetes, quiere toda Checoslovaquia. Y tenía razón, Churchill. En lo que respecta a este país reunido, la responsabilidad debe recaer en lo que ejerce un control indiscutible sobre nuestros asuntos políticos que ni evitaron que Alemania se rearmara, ni se armaron a su vez a su tiempo. Churchill está diciendo, coño, que Alemania se ha estado rearmando y nosotros no hemos hecho nada. Y no supongan que aquí acaba todo, señores. La hora de la verdad no ha hecho más que comenzar. Esto no es más que el primer sorbo, el primer anticipo de una copa amarga que nos ofrecerán año tras año, a menos que, mediante una recuperación suprema de la salud moral y el vigor marcial, volvamos a levantarnos y adoptar nuestra posición a favor de la libertad, como los viejos tiempos. Sangre, sudor y lágrimas, decía Winston Churchill. Viene lo peor. No hemos parado a Hitler en el momento que lo teníamos que haber parado y ahora es casi imparable, ¿verdad? Reino Unido declara la guerra a Hitler con la invasión de Polonia y salta las alianzas como la Primera Guerra Mundial. Esto decía Churchill. No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. ¿Cuál es nuestra política? Os lo diré, hacer la guerra por mar, tierra, por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, la nazi, nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de los crímenes humanos. Esta es nuestra política. Victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar de todo el terror, victoria por largo y duro que pueda ser el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Si no vencemos a Hitler, señores, morimos. No hay supervivencia de la democracia. Ahí tiene Winston Churchill, que es como saludaba en esos años, esos días de declaración de los primeros días de la guerra a la gente, ¿no? Con la V de victoria. Y como decía, pues os voy a recomendar todo el tiempo películas y este es un peliculón, Distante más oscuro, que habla de esos primeros días, ¿no? De Winston Churchill viendo cómo el Reino Unido no actuaba contra Hitler y él definitivamente actúa. Vamos a saltar las alianzas, saltar los bandos. Los bandos los voy a tener que asustar. ¿Vale? Tenemos dos bandos. Los aliados, donde van a estar los países democráticos y las potencias del eje, es decir, los países afines a Hitler y a la Alemania nazi y a la Italia de Mussolini. Por lo tanto, aquí en las potencias del eje va Alemania, ¿de acuerdo? Y ponemos al lado de Alemania con un guioncito su líder. ¿Quién es su líder? Hitler. Estupendo. Y en aliados, pues está Reino Unido, ¿verdad? Que lo acabamos de decir, o Gran Bretaña, ¿vale? Ponemos Gran Bretaña y su líder la acabamos de ver, ¿verdad? Winston Churchill, ¿vale? Pues ponemos sus países en el mismo cuadradito, el país con su líder político, ¿de acuerdo? Igual que la potencia del eje. Aquí aparece España, por cierto. Vamos a ver cuántos países entran en juego, o mejor dicho, cuántos soldados. Fijarse, 3,5 millones de soldados pone Alemania en juego. 2,100,000 en Italia, 300,000 en Japón, ¿vale? Oye, y qué poquito Estados Unidos, ¿no? Si casi todos sabéis, ¿no?, que Estados Unidos gana la guerra, ¿no? Bueno, ya veremos por qué gana la guerra o si es que verdaderamente él no la gana, ¿vale? Y aquí destaca, como podéis ver, Francia y sobre todo la Unión Soviética, como pone 20,000 carros de combate, 5,000 aviones. Podéis ver ahí verdaderamente quién pone más gente, ya no gente, sino armamento, ¿no? Fase. Una de las tareas de este vídeo, de esta semana, es hacer un eje con 4 fases, las 4 fases de la Segunda Guerra Mundial. Primera fase. Hitler y Mussolini se están meando en Tokichi, ¿vale? Están rabeando a todo el mundo. Es la que llamamos guerra relámpago. La Wehrmacht con sus Panzer invaden todos los territorios. Invaden Centro Europa, Hitler empieza a invadir. Con sus tanques, con sus acorazados, rápidamente toma Dinamarca, Noruega y controla Francia. Toma la mitad de Francia y la otra mitad de Francia queda en una república, la llamada República de Vichy, que es íntima colaboradora de Hitler. Es decir, el sur de Francia no llega a Hitler,
se va a quedar una república llamada de Vichy, pero va a ser íntima aliada de Hitler, ¿de acuerdo? Ahí tenía a Hitler posando, haciendo un TikTok en la Torre Eiffel. Ahí tenéis la famosa campaña occidente, cómo Hitler conquistó Alemania, bueno, cómo conquistó la zona norte de Francia, cómo conquistó los Países Bajos. Bueno, pues nada. Aquí están las posiciones iniciales y rápidamente la guerra relámpago, ¿de acuerdo? Estos son los frentes, vale, pero nada. Bombardeos, ataques directos. Aquí lo esperaban los franceses, fíjate, los franceses están esperando aquí la línea Maginot, pero nada, fíjate lo que hacen los alemanes. Conquistan por aquí, ¿vale? Y van a ir bajando por aquí. Mientras aquí están los franceses esperando. Yo creo que todavía aquí hay franceses esperando que venga Hitler, ¿vale? Pero bueno, llegan finalmente a Calais y a Dunkerque. Aquí es donde habían estado los primeros enviados de Reino Unido, que fíjate que está al lado, ¿verdad? La isla de Inglaterra. Y aquí pues, se cometieron verdaderas atrocidades, ¿no? Los primeros días de la guerra. No puede conquistar Francia, la línea Maginot es impenetrable, aquí decían los franceses, Clemenceau. Pues vale, paso por Bélgica, rey de Bélgica, de puta madre, claro. Conquista Bélgica antes de entrar en Francia Hitler. Las tropas inglesas francesas son aniquiladas en Dunkerque y en Calais, ¿vale? Viendo el avance espectacular de los alemanes, los ingleses deciden que vuelvan, ¿vale? Que se vuelvan, porque va a ser un aniquilamiento total para los ingleses. Vuelven a una playa, a la playa de Dunkerque, y allí esperan que lleguen barcos. Pero claro, los ingleses, los nazis empiezan a bombardear los barcos, empiezan a derribarlos y empiezan poco a poco a fusilar y a matar a la gente que espera en la playa. Muy pocos consiguieron volver. Para ello tenéis una de las mejores películas que se ha hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, llamada Dunkerque. Mientras Alemania se expande, como podéis ver lo siguiente, aquí tenemos la República de Vichy, ¿de acuerdo? Íntima colaboradora. También empieza a invadir Polonia, bueno, ya hemos visto que ha invadido Polonia, ¿verdad? Vale. Y poco a poco, como podéis ver, empieza también a bajar hacia el sur, hacia los Balcanes. Van viéndolo poco a poco. Como podéis ver, si os fijáis los colores, anexiones italianas, el rojito, ¿vale? Mussolini, esto vale en la primera fase, por favor, toma Albania, ¿de acuerdo? Lo que está enfrente, digamos, del tacón de la bota, ¿no? Bien. Yugoslavia no se rinde, ¿vale? Pero Hitler invade, como podéis ver en esta flecha roja, ¿de acuerdo? Va invadiendo y va aniquilando hasta Atenas, ¿eh? Tito va a ser que liderará la defensa yugoslava. Un militar llamado Josip Tito va a crear la resistencia yugoslava, la resistencia de los partisanos, y va a luchar contra Hitler, digamos, en los bosques, en las montañas. Hitler pasea por Yugoslavia, va asesinando. Sí es verdad que encuentra un país aliado, que es Serbia, ¿vale? Pero Tito, aún así, que recoge a todos los yugoslavos que se enfrentan a Hitler y empieza a organizar un ejército aparte. Ahí tenéis la bandera nazi intentando ondearse en la Acrópolis de Atenas. Grecia también cae en dominio de los nazis. Y Hitler ya dice, coño, hemos llegado a los Balcanes, tenemos mitad de Polonia, tengo Francia, vamos a invadir Inglaterra ya. Y planea la invasión de Inglaterra, pero es parado por el aire por la RAF. La RAF es la aviación inglesa, ¿vale? Que lucha contra la nunca se pronuncia, Luftwaffe, ¿vale? La aviación nazi, pero nada, son vencidos por la aviación inglesa, la RAF. En ese bombardeo, pues bueno, se bombardea la catedral de Coventry, como podéis ver aquí, ¿vale? Aquí tenéis los destrozos, la ruina de la catedral, ¿no? Y aquí tenéis una de las fotografías, ¿vale? Un avión nazi, en el llamado Sábado Negro, que fue cuando se bombardeó. 300 toneladas de bomba cayeron sobre Londres, ¿vale? Fue bombardeado a Londres. Y 2000 civiles muertos o gravemente heridos, ¿vale? En Londres ese día, Sábado Negro. Ahí tenéis, pues, una foto de Londres, ¿no? Como era antes y durante la guerra, fijarse, completamente destrozada, ¿no? Así jugaban los niños en el Halloween de 1939, riéndose un poco de Hitler, ¿no? Como en Halloween los niños se disfrazan de cosas malas, ¿no? O de muertos, o de... En fin, pues, qué peor demonio que Hitler. Bueno, esto lo voy a dejar para el final, ¿vale? De los mapas son aburridos, lo dejo para el final. Segunda fase del eje, ¿vale? Ya es cuando podemos empezar a hablar de guerra mundial. Hasta ahora la primera es así una guerra europea, ¿verdad? Vale. La guerra pasa al norte de África. ¿Por qué? Porque allí hay posiciones francesas, hay posiciones inglesas y hay posiciones alemanas. Pues se enfrentan. Allí tenemos al general Rommel, el que va a llevar la guerra en el desierto. Hitler se salta el pacto que tenía con la Unión Soviética, el pacto Ribbentrop-Molotov, e invade la Unión Soviética. Vamos a ver. Pero si era mitad de Polonia para ti, mitad para mí, pues nada, Hitler se la salta, también quiere la otra mitad de Polonia y empieza a invadir mediante la Operación Barbarroja Rusia, la Unión Soviética. Ahí podéis ver la Unión Soviética leer el pacto Ribbentrop-Molotov, ha ido contento, ¡boom!, en la cara. Y es cuando los rusos
son llamados a la guerra y empiezan poco a poco a llegar desde todos lados de Rusia rusos para parar a Hitler en esa invasión que parecía que no tenía fin. Ahí tenéis prisioneros alemanes capturados en la ofensiva del invierno ruso, Leningrado, o ahora ya San Petersburgo, bueno, distintas mujeres cavando trincheras, puestos de ametralladoras alemanas nazis en una calle de Ucrania, soldados alemanes apostados en una vivienda, Stalingrado completamente destrozado. Fijarse, era una guerra de casa por casa, piso por piso, ¿vale? Hitler invadió hasta Stalingrado y Leningrado, lo más grande, ¿vale? Se metió hasta mitad de Rusia y allí contó el apoyo con la división Azul de Franco. Por eso hay que quitarnos el velo y España sí entró en la Segunda Guerra Mundial, pero evidentemente muy poco porque acababa de ser una guerra civil. No tenía el poder material para meterse en la Segunda Guerra Mundial como hubiera querido Franco. Tampoco Hitler quería que entrara Franco. Quería un apoyo más al otro lado de Francia, simplemente apoyó logístico. Bueno, este es el único apoyo, la llamada División Azul, división de falangistas que fueron a luchar a Rusia contra el comunismo. También fue una división de republicanos, ¿vale? Que habían luchado, sí, republicanos, que querían limpiar su nombre para que Franco no los matara o los mandara a la cárcel. Dijo, oye, no, luchamos la División Azul. Entonces muchos republicanos aquí intentaron limpiar su nombre luchando en la División Azul. O muchos hijos de padres que habían luchado en la guerra, en el bando republicano. Pero de repente llegó el invierno en esta conquista de Rusia. Y todos sabemos lo que pasa cuando llega el invierno en Rusia, ¿verdad? Lo decía Napoleón, ¿verdad? Nunca, en serio, nunca jamás se te ocurre invadir Rusia en invierno. Hitler no escuchó a Napoleón. Y aquí tenemos a la Unión Soviética, jaja, riéndose. Por otro lado, al otro lado del mundo, el imperio japonés, con tinte fascista, con un general llamado General Tojo y su emperador Hirohito, se lanzan a invadir China. Y, como podéis ver en estas banderas, bandera nazi, bandera italiana y bandera nipón, hacen un pacto tanto con Hitler y Mussolini llamado Eje Roma-Berlín-Tokio. Se alían, ¿de acuerdo? Y aquí Japón, pues, también busca su espacio vital, como decía Hitler, ¿verdad? No solamente se contenta con Corea, que se la quita China, sino que, como podéis ver en las líneas rayaditas, empieza a invadir China. Tanto aquí, Formosa, Hong Kong, ¿de acuerdo? Y recordad que Manchuria es un protectorado japonés, la guerra que ya tuvo Rusia, que perdió Rusia, ¿acordáis, no? Bueno, pues empieza a invadir China, buscando como su espacio vital. Recordad que Manchuria se lo quitó a Rusia, ¿verdad? En esa guerra de 1912. Bueno, pues se lanza por el Pacífico Japón y allí está Estados Unidos. Claro, todas las islas del Pacífico, muchas islas se fueron compradas a España, ¿vale? O como España perdió la guerra contra Estados Unidos, ¿acordáis? La de Cuba en 1898, pues se la cedieron. Y Estados Unidos tenía su base naval, la más potente, en Pearl Harbor. Y Japón dice, pues es el momento de lanzarme contra Estados Unidos. Voy a lanzar una operación rápida contra las islas que están dominadas por alrededor de Hawái, de Oahu, de Wake, donde están los estadounidenses y los bombardeos, o en Midway. Empiezan a movilizarse, poco a poco empiezan los japoneses a querer invadir, todo esto en secreto. Empiezan a hacer operaciones de aviones en el Pacífico. Y es verdad que el radar de Pearl Harbor detectó movimientos sobre ciertos aviones japoneses, pero claro, no pasa nada si Japón, en ese momento el embajador japonés está reunido con el presidente de los Estados Unidos para llegar a acuerdos. Pero claro, era una trampa, era un cebo perfecto en el que picó Estados Unidos. Y efectivamente picó. Y fueron bombardeados todas la maquinaria, todos los aviones que había en ese momento en la base naval de Pearl Harbor, fueron bombardeados submarinos, fueron bombardeados aviones, en un desastre total. Ahí tenéis el barco, barcos que incluso se dieron la huerta y fueron hundiéndose poco a poco, y en el barco dentro había gente que fueron ahogándose poco a poco en una lenta muerte y agónica, ¿no? Ahí tenéis, ¿no?, cómo quedó la flota o los aviones estadounidenses que no pudieron salir a volar. Ahí tenéis los restos de los barcos. Como fijarse, ¿no?, la mancha de petróleo, ¿no? Señor vicepresidente, señor presidente de la Cámara, está hablando Roosevelt, está hablando el presidente de los Estados Unidos. Ayer, 7 de septiembre de 1941, aquí una fecha que vivirá la infamia, Estados Unidos de América fue atacado repentina y deliberadamente por las fuerzas navales y aéreas del Imperio Japón. Esta es la fecha que ustedes tienen que ponerle, ¿de acuerdo? Estados Unidos estaba en paz con esta nación y a petición de Japón estaba todavía llevando a cabo conversaciones, lo que acabo de comentar. La pasada noche, fuerzas japonesas atacaron Hong Kong. La pasada noche, fuerzas japonesas atacaron las islas Filipinas. Esta mañana, fuerzas japonesas atacaron la isla de Midway. Japón, por lo tanto, ha emprendido una ofensiva sorpresa por toda el área del Pacífico. Pido al Congreso que declare
que desde el ataque no provocado y vil de Japón el domingo 7 de diciembre de 1941 existe el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Estados Unidos le declara la guerra a Japón para la venganza de Pearl Harbor. Ahí tenéis a Roosevelt firmando la declaración de guerra, la misma vez que se volvían a flota muchos de esos barcos que estaban hundidos y que ahí pues dentro había gente ahogada, ¿no? ¿Qué baja hubo? Pues fijarse, contad. 4 acorazados hundidos, 3 acorazados dañados, 188 aviones destruidos, 2.402 muertos, 1.247 heridos. Vale. En el lado japonés, pues 29 aviones destruidos, ¿vale? 64 muertos, 4 mini submarinos hundidos. Hombre, los estadounidenses pues intentaron como pudieron reatacar, ¿no?, a los japoneses. Películas de Pearl Harbor, pues mítica esta de Ben Affleck, ¿no? Bastante patriótica. Bueno, y una serie, una miniserie de la guerra en el Pacífico, brutal, que es esta de aquí, buenísima. Podéis ver la guerra entre Japón y los Estados Unidos. Bueno, pues Japón, que no solamente contento con eso, sino que empieza a ocupar cada vez más y más y más y más el Pacífico. En África, Estados Unidos, que ya ha declarado la guerra a Japón, por lo tanto se la ha declarado también a Hitler y a Mussolini, por ser sus aliados, empieza a invadir África, ¿vale? Desembarca en África y empieza poco a poco Alemania a retroceder en África. Rommel empieza a perder en África. Tercera fase. Stalin, Roosevelt y Churchill se alían, se unen y se coordinan, ¿vale? La Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y Gran Bretaña. Falta Francia, claro, porque Francia está invadida. Todos juntos, ¿de acuerdo? Todos juntos ganaremos. Y Hitler, que continuaba enfrascado completamente en Rusia, en Leningrado, en Kiev, bueno, sobre todo en Stalingrado. La URSS aguanta ese largo invierno y contraataca. Obtiene una victoria épica en Stalingrado, 200 días de batalla, ¿vale? Entre el 42 y el 43. Una batalla de casa por casa, piso por piso, de francotiradores. Pero finalmente los nazis se rinden. Aquí tenemos el momento que van los comunistas, los soviéticos a firmar la rendición nazi, que empieza a irse de Stalingrado. Aquí tenemos a un oficial comunista llevándose a un prisionero nazi. Victoriosos en África, Estados Unidos ha conseguido echar con el futuro en el Reino Unido a los nazis de África, se saltan a Italia, ¿vale? Y empiezan a conquistar las posiciones a Mussolini. Empiezan por Sicilia, ¿de acuerdo? Pasando también por Cerdeña y empiezan poco a poco a invadir la península itálica. Vittorio Emanuele III, rey de Italia, detiene a Mussolini e inicia los contactos para la paz. Señores, tengo ya aquí a Mussolini, venga, vamos a dejar de guerrear en Italia. Hitler se entera de todo esto, de que cómo que habéis cogido a Mussolini, rescata a Mussolini y funda el Estado Social Italiano en el norte, aquí, ¿vale? Que era una república fascista en el norte, ya que el sur está completamente controlada, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? La República de Saló, también como le llamaban. Pero nada, los aliados no paran, siguen avanzando, los estadounidenses toman Roma, aquí tenéis el momento en que los romanos aplauden al lado del Coliseo la llegada de los estadounidenses, y en la cuarta fase el avance ya es total de la Unión Soviética. Ahí que Hitler venía por detrás de Rusia, tiene los calzoncillos ahí blindados, ¿vale? Llegó el invierno y los nazis ahí tan tranquilos. Y va liberando poco a poco toda Europa del Este. Los rusos empiezan poco a poco a conquistar lo que había conquistado Hitler. Para ello tenéis la película del pianista. Podéis ver la película preciosa de Roman Polanski, protagonizada por Andy Brody, sobre un polaco judío, ¿vale? Que lo pasó canuta en la Segunda Guerra Mundial, basada en hechos reales, desgraciadamente. Y bueno, y al final de la película, pues bueno, lo liberan o no. Ahí os lo dejo. Bueno, invadiendo la Unión Soviética por el este, África completamente liberada, por Italia entrando los estadounidenses guerreando ahora en el Pacífico con Japón, falta el frente occidental, falta liberar Francia. Gran Bretaña y Estados Unidos se preparan minuciosamente esa invasión, la operación llamada Overlord. Había que liberar Francia de Hitler. El ejército nazi se huele algo, oye, Estados Unidos va a invadirnos por aquí, va a invadir Francia, e intenta descifrar los mensajes que se lanzan con los aliados. Claro, Estados Unidos manda mensajes a Francia, bueno, a la resistencia francesa, a Yugoslavia, a la Unión Soviética, a Reino Unido. Vale, pero claro, los británicos, bueno, los estadounidenses cuentan con un grandísimo hombre, ¿vale?
que logra realizar la máquina Enigma, que valía para descifrar los mensajes nazis, sobre todo para hacer más complicada la lectura de los mensajes entre los aliados. Por tanto, mensajes de los aliados que llegaran a los alemanes que los cogían, ¿vale? Eran imposibles de descifrar. Pues dicen los alemanes, pues nos van a invadir por los más cerquitas, por Calais, por Dunkerque, por aquí, si están al lado, ¿verdad? Pues no, la invasión va a llegar por otro lado. Va a llegar por la playa de Normandía. Durante meses fue un duro entrenamiento de ingleses y americanos, se preparaban para la invasión, ¿vale? De la playa de Normandía, sabía que iba a ser súper complicado. Y el día 6 de junio empiezan poco a poco a embarcar los norteamericanos y los ingleses en los barcos, ¿vale? Bajo este discurso de Churchill: estáis a punto de embarcar la gran cruzada, para la que nos hemos estado preparando estos meses. Los ojos del mundo están sobre vosotros, las esperanzas y oraciones de las personas amantes de la libertad en todas partes marchan con vosotros. Eliminar la tiranía nazi. Llega el 6 de junio, llega el día de la invasión de Francia nazi. Cruzan el estrecho, llegan a la playa de Normandía y enfrente les esperan las puertas de la muerte. Frente les esperan los nazis, que empiezan poco a poco a bombardear con metralleta, con bomba, con cañones espectaculares, todos los avances de los franceses. Poco a poco fueron cayendo los nazis, en un ataque coordinado en que los paracaidistas caían por detrás de estos tanques. Por lo tanto, era una invasión por playa, por tierra y por aire a los pueblos más cercanos a la costa. Algunos paracaidistas pues, tuvieron la mala suerte, esto es una historia verdadera, ¿no?, de caer en una iglesia, pues allí se quedó el paracaidista, fue fusilado evidentemente por los nazis. En esa iglesia aún se recuerda a ese paracaidista y queda todavía una escultura. Así que 1,5 millones de ingleses y americanos lucharon contra 380.000 nazis. Finalmente, en esa avanzadilla vencieron, costosísima, ¿vale? Costosísima. Ganaron finalmente los norteamericanos y los ingleses, y ya poco a poco fueron llegando todas las fuerzas, ¿de acuerdo? Y Hitler, ante el miedo al avance norteamericano e inglés, ya por el frente occidental, ya no solamente por Italia o la Unión Soviética por el este, ya están aquí, señores, y Hitler saca todo su arsenal para luchar contra ellos. Tenéis varias películas como Salvar al Soldado Ryan o El Día Más Largo, ¿de acuerdo? Película. O la Operación Overlord, que no la he visto, es reciente, es del año pasado, pero aún no la he visto. París y Francia son liberadas. Viva de Gaulle, líder de la resistencia francesa. Ahí tenéis Campos Elíseos, toda la gente saludando a los liberadores del régimen nazi. Es muy curioso porque de los primeros carros que entraron en este paseo militar fue un bando con la bandera republicana española. ¿Por qué? Porque eran muchos de los españoles que se unieron a la resistencia francesa con Hitler, a luchar contra Hitler, perdón. Entonces, pues bueno, en ese carro llamado Teruel, pues esos españoles que luchaban de Franco ahora luchaban contra Hitler. Y tenían la esperanza de invadir también España, ¿vale? Pero ya veremos que no. Bueno, ya os adelanto que no. Los aliados avanzan, ¿vale? Ya está claro que los norteamericanos y los británicos y los rusos por el este van avanzando sin ningún escrúpulo. Y en Italia, pues aún sí resiste Mussolini en el norte, pero la resistencia, los partisanos, a su grito y a su cántico del Bella Ciao, que seguramente sonará de la casa de papel, ¿no? Bueno, el himno tan famoso partisano, consigue capturar a Mussolini, lo cuelgan, lo matan a pedrada, en fin, de todo, lo queman, lo cuelgan boca abajo a él, a su mujer y a sus hijos, y así termina. Imposible ver la cara a Mussolini, ¿verdad? Bueno, ahí tiene Mussolini a su mujer. Finalmente ha invadido los aliados, como podéis ver aquí, han avanzado y ahora avanzan sobre en Alemania, mientras la Unión Soviética llega poco a poco a Alemania, ¿verdad? Ya cuando Hitler, ya esto está viéndose que los norteamericanos y los rusos van a entrar poco a poco en Alemania, Hitler es objeto de intento de asesinato. Tenía una película sobre ello, Valkyria, empieza a enloquecer, ¿vale? No se cree que su día está contado, su ejército ya empieza a retroceder a la misma capital de Alemania, hacia Berlín. Él se esconde en un búnker en Berlín, ¿de acuerdo? Cada vez menos ejércitos, se reclutan a los más jóvenes que había para el ejército alemán. Los soviéticos ya están a las puertas de Berlín, a las mismas puertas, y empieza la batalla por Berlín, una batalla cruentesísima, complicadísima. Ahí tenéis el Reichstag, el parlamento alemán, en el que finalmente los nazis se rinden y en el Reichstag ondará la bandera de los que liberan Alemania, de los que liberan
Berlín, y lo verdaderamente victorioso de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética. Ahí teníamos a los alemanes a la hora de rendirse. Oye, Hitler, claro, Hitler no sale, Hitler muere, mejor dicho, Hitler se suicida en su búnker. Aquí tenemos el búnker, ¿de acuerdo? Parece que se suicida en su búnker junto a su mujer. Horas antes se casaron. Después con su mujer Eva Braun se pegan un tiro en la cabeza. Aquí no lo cuenta un oficial. Cuando abrí la puerta de su habitación me encontré con una escena que nunca olvidaré. A la izquierda del sofá estaba Hitler, sentado de muerto. A su lado también muerta Eva Braun. En la sien derecha de Hitler se podía observar una herida del tamaño de una pequeña moneda y sobre su mejilla corrían 2 hilos de sangre. Se había suicidado. Pero curioso, antes de suicidarse, fijarse lo que hace Hitler. Este es su testamento, ¿de acuerdo? Después de 6 años de guerra, cada despecho de los obstáculos será recordar algún día como la más gloriosa y valiente. Toma ya, él sigue diciendo que la guerra es lo más bonito del mundo. No puedo abandonar la ciudad en la que es la capital de este Reich. No puedo abandonar mi tercer imperio, mi tercer Reich. Como las fuerzas son muy exiguas como para intentar cualquier oposición en contra de los ataques enemigos y porque nuestra resistencia se ha venido debilitando por los hombres que nos han engañado con su falta de iniciativa, está diciendo que la culpa es de otros. Quiero compartir mi destino con los otros millones de hombres. Anda, mira, quiere compartir con los soldados que están muriendo. Por lo tanto, he decidido permanecer en Berlín. Vale. Muero con el corazón feliz. Toma ya. En nota después de haber matado todo lo que ha matado. Venga, con el corazón feliz. Pero antes de mi muerte expulso del partido y de todas las oficinas del Estado al ex Reichsführer SS y al ministro del Interior Himmler. En su lugar designo a Karl Hanke. Goering y Hitler, totalmente aparte de la letarse de mi persona, han hecho un daño enorme al país y a toda la nación. Es decir, antes de suicidarse en nota sigue echando a gente del partido. Sigue firmando órdenes de muerte en nota de un personaje. Bueno, tenéis sus últimos días, sus últimas horas, mejor dicho, en la película del hundimiento, ¿vale? Que es famosa su frase de 999. Y bueno, ¿y por qué se suicidó no espero hasta el final? Pues no quería terminar como Mussolini, ¿vale? No quería terminar colgado y asesinado como Mussolini. Muchos soviéticos, muchos comunistas nunca se pensaron que se había suicidado, ¿vale? Vieron, es verdad, al lado del búnker, unos restos óseos, porque después Hitler él dijo que una vez que se suicidara lo quemaran, ¿vale? Quemaran sus restos para que no saliera publicado, no le hicieran lo mismo que Mussolini, ¿vale? Él tenía en su cabeza que no le hicieran lo mismo que Mussolini. Y pensaron incluso que había huido a Argentina, ¿no? Hay una foto ahí rulando, ¿no? Posiblemente Hitler en Argentina. Bueno, pues ya está. Aquí estaba Alemania al principio, ¿verdad? Que había invadido todo, ¿de acuerdo? Y al final Alemania se queda en nada. Pero claro, nos queda una parte, ¿verdad? Se nos ha olvidado completamente el Pacífico. No se nos ha olvidado. El general MacArthur lidera la guerra en el Pacífico, guerra de isla por isla, ¿de acuerdo? Os recomiendo la serie de Pacific. La Unión Soviética invade Manchuria, invade el norte, lo que tenía Japón en el continente. Y ahí, como decía, isla por isla, los Estados Unidos piensan a ganarle las islas a Japón. También tenéis la película de Australia, la resistencia australiana contra los japoneses que invaden también Australia. Y hasta dónde va, ¿no? Los japoneses empiezan a usar kamikaze contra los barcos norteamericanos cuando ya tienen la orden los japoneses que una vez que ya vean que la derrota está cercana, suicidarse y intentar derribar barcos estadounidenses o llevarse cuanto más para adelante mejor, ¿no? Y Japón que no se rendía. Señores, que ya Alemania ya ha caído. Rendirse. Pues ante eso, el 6 y 9 de agosto, primero en Hiroshima, el 6 de agosto bombardea a Estados Unidos con la bomba atómica. Y después el 9 de agosto en Hiroshima. Y esto es triste, muy triste, porque esto es la peor página de la historia del mundo. Y la firma Estados Unidos. No la firma Hitler, no la firma Stalin, no la firma Mussolini, la firma Estados Unidos. Una de las peores historias, una de las peores páginas negras de la historia de la humanidad. Así termina Hiroshima, así termina Nagasaki, perdón, esto Nagasaki, esto Hiroshima, sin rastro ninguno de población, sin rastro ninguno de nada. Todo destrozado por el avión que tiró la bomba que se llamaba Enola Gay. Y ante esto, el 2 de septiembre, Japón capitula. Hirohito, su emperador, capitula. Yo, el emperador, después de reflexionar profundamente sobre la situación mundial y el estado actual del imperio japonés, he decidido adoptar como solución a la presente situación el recurso de una vía extraordinaria. Me rindo. Fin a la guerra. Señores, se ha puesto fin a la guerra. ¿Qué consecuencias? ¿Vale? Vamos a añadir un último cajón al eje, por favor. De todas las fases que hemos hablado, añadimos uno más y vamos a hablar de las consecuencias. Pues bueno, vamos a ver los muertes. El 12% de la población de la Unión Soviética muere.
7,5 millones de militares y 10 millones civiles. ¿Quién ha puesto toda la carne en el fuego? ¿Quién? ¿Quién ha ganado la guerra? La Unión Soviética. Vale. 35 millones de heridos totales y 3 millones de desaparecidos. Alemania, casi 4 millones mueren de militares, 3 millones civiles. Fíjate China, ¿eh? 3 millones de militares, pero atención, 10 millones de muertes civiles. Espectacular. Perdón. Ahora. Os cuento una cosita. Bueno, era interesante conocer algunos, claro, cuando Hitler invade Francia y en España tenemos a Franco, ¿vale? Muchos aliados que eran cogidos en Francia o algunos pilotos aliados que eran derribados en combate y sobrevivían porque saltaban antes de que el avión chocara en Francia o en Bélgica, ¿vale? Había una red oculta, una red llamada Cometa, una trama compleja, ¿de acuerdo? Que era una vía de fuga para que muchos pilotos a franceses y británicos que caían, ya digo, en Francia, de la Francia nazi, podían ir con ayuda de la población civil, ¿vale? Pues entre Francia y España y, ¿verdad?, volver a Londres, ¿de acuerdo? Porque claro, si te pillaban el avión y no estabas tú, te buscaban y te mataban, ¿vale? Pero si eras rápido, ¿vale? Había una red completamente secreta, ¿de acuerdo?, que pasabas a Reino Unido. Pues ahí tenés la pirámide de población en 1945 en Berlín. ¿Qué faltan? Hombres, ¿verdad? ¿Dónde están los hombres de 20, 30 y 40 años? Los muertos en la guerra. Lo peor está por llegar. Ya termina la guerra y cuando la Unión Soviética poco a poco empieza a conquistar Alemania y los estadounidenses empiezan a conquistar también Alemania, se dan cuenta de lo peor que estaban por llegar. Era lo que había hecho Hitler, el genocidio judío o la Shoah, el exterminio de los judíos, el holocausto. Hitler, para la limpieza de Alemania y la supervivencia de la raza superior, la raza aria de los alemanes, había decretado el asesinato, el exterminio de los judíos. Para él una raza inferior, para él culpable de la derrota de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto era necesario matar alrededor de 5 millones de judíos a través de campos de concentración, primero con una distinción y segregación racial, primero tienen que vivir en barrios distintos, después se le puso incluso la estrella de David para marcarlo, tienen que ir por aceras distintas. Poco a poco los judíos pues fueron viendo cómo se van de sus barrios, los fueron fusilando, los fueron llevando a campos de concentración. Para ello tenéis el testimonio perfecto de Ana Frank en su diario, o el testimonio de este niño judío en París. En el colegio llevamos una bata negra y mi madre había cosido la estrella amarilla en la mía. No se podía quitar. Llevar la estrella significaba toda una serie de prohibiciones. No podíamos ir a la piscina, ni al cine, ni a jugar a los parques. Poco a poco se iban deteniendo a los hombres, a las mujeres, ¿vale? Los guetos eran donde estaban primero los judíos. Poco a poco fueron saliendo, fueron metiendo en trenes y llegando a campos de concentración y exterminio. Campos de concentración, que son todos los marrones, Mauthausen, donde estuvieron también los españoles republicanos huidos de Franco, también tuvieron muchas mala suerte, ¿de acuerdo? Fueron reconocidos los campos de concentración por un pin rojo, ¿vale? En forma de triángulo apuntando hacia abajo. Y en marrón oscuro tenéis los campos de exterminio. Entre ellos, el más importante, el de Auschwitz, en Polonia. ¿Por qué en Polonia? Porque en Polonia hay muchos judíos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, pues fijarse, trabajadores extranjeros en Alemania, población civil, pues 5.000. Claro, los alemanes que hacían conforme iban conquistando, pues iban haciendo prisioneros de guerra, que no mucho, ¿vale? Lo que iban haciendo era meterlos en campos de concentración, meterlos en campos de trabajo, a trabajar. Los vestían con distintos uniformes de raya, los tenían hacinados, no les daban mucho a veces ni comer ni de beber, pasaban los días trabajando, quedándose esqueléticos completamente, hasta que finalmente durante la guerra Hitler promulgó la solución final, la eliminación total judía en cámaras de gas o fusilados. Fueron masacrados alrededor de 5 millones de judíos. Lo que tenéis son los estadounidenses flipando, ¿vale? Esto no se conocía. Esto cuando se conquistó Alemania, fliparon los rusos y los estadounidenses cuando vieron esto, echaron la mano a la cabeza, haciéndose fotos, ¿vale? Haciendo fotos con esto, ¿no? Ahí tenéis en Auschwitz, que hoy en día es un museo, donde podéis ver, pues, zapatos que no son de nadie ya, ¿verdad? Ahí tenéis la cámara de gas, ¿vale? Donde se metían y con el engaño de que era ducha, ¿vale? Los encerraban y bueno, cerraban la puerta y soltaban gases que lo iban matando en una dolorosa muerte. Cuerpos apilados, los que se encontraron los rusos y los estadounidenses,
fosas de gente fusilada. Y para ello recomiendo las películas de La vida es bella, La lista de Schindler, sobre todo esta, El niño con pijama de rayas. O la película del diario de Ana Frank, o el cómic muy chulo del diario de Ana Frank. Pero cuando llegaron los rusos y los estadounidenses, pues los judíos eran más de contento, ¿no? Ya por fin podían salir de allí, ¿no? Y algunos, pues bueno, sobrevivieron, no mucho, ojalá hubieran sobrevivido muchísimos más, y nos poder contar sus relatos. Bueno, se gastó $1 billón en la guerra, total. Fijarse en cañonera Panzer, ¿vale? Una tanque espectacular, ¿no? Para pegar Big Vaso, como era, y tenía a Hitler mirándolo de espalda. Bueno, y termina la guerra, ¿y qué hacemos ahora con Alemania? Bueno, pues se reúne Churchill, Reino Unido, Truman. Roosevelt había apretado las elecciones para Truman, el presidente de los Estados Unidos, y Stalin por la Unión Soviética. Oye, debaten qué hacemos con Alemania. Bueno, se crea la ONU, ¿vale? Y ahora sí, señores, esto tiene que valer, vamos a defender los derechos humanos, vamos a tener una seguridad colectiva, vamos a evitar la guerra. Y se hace los famosos juicios de Nuremberg. Los 21 altos cargos de Hitler. Aquí tiene que estar Hitler, pero se suicidó. Aquí tenemos los 21 altos cargos de Hitler, la alta esfera de Hitler. Y se le hizo un juicio. Nunca le pasó por la cabeza negarse a obedecer las órdenes que Hitler le dio a la solución final. Hitler es el que decretó la solución final contra los judíos, ¿de acuerdo? No. Por la formación que habíamos recibido no nos cabía en la cabeza la idea de desobedecer una orden, fuese el tipo que fuese. Declaración de Hermes Mitchell, el prisionero de Auschwitz, ¿vale? Aquí tenemos un judío. Muchas veces en aquellas horas difíciles en el campo me aferré a la convicción de que llegaría el día en el cual los responsables de crímenes de este régimen serían juzgados. Eso me dio la fuerza para seguir existiendo. Ese día ha llegado hoy. Aquí están los hombres que declararon la solución final contra los judíos. 3 asuertos, 4 a 20 años de cárcel, 3 perpetuas y 11 penas de muerte. Bueno, tras terminar la guerra, pues hubo un desplazamiento de población total, ¿vale? Pues los judíos se fueron al Estado de Israel, que se creó en ese momento, ¿vale? La Unión Soviética, pues bueno, movilizó gente a toda Europa del Este, porque se quedó con parte de Europa del Este, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, el problema era qué hacemos con Alemania, ¿vale? ¿Qué hacemos con la Alemania nazi? Pues bueno, pues en principio nos la dividimos por el momento, no hay un pacto claro, entonces se la dividen. Dividen Alemania en 4 partes, OBDB, aquí Reino Unido, aquí Estados Unidos, aquí la Unión Soviética y aquí Francia, ¿vale? Y Berlín, su capital, aquí la tenéis, ¿vale? Dividida también en sus 4 partes, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto se va a liar, estas 3 partes se van a liar, se va a llamar la de Berlín Occidental y el Berlín Oriental. Pues no se van a llevar bien. Claro, en el momento que termina la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría, porque se daban cuenta de que sí, que muy bien, nos hemos llevado bien durante la guerra porque tenemos un enemigo común, Hitler. Pero claro, ¿el comunismo y el capitalismo se van a llevar bien? No. Y empieza una guerra fría. ¿Qué una guerra fría? ¿Una guerra entre osos polares? No. Pero claro, no la vamos a ver, no nos da tiempo. Pero bueno, sí una pincelada, ¿vale? Es la guerra no declarada nunca entre el bando comunista, los rosas, y el bando capitalista, los naranjas, bueno, los amarillitos, los naranjas. Líder Estados Unidos, ¿de acuerdo? En el bando capitalista, con su plan Marshall para reconstruir Europa, ¿vale? Y la Unión Soviética con la idea de reconstruir también Europa con su pacto Comecon. Entonces están diciendo, mira señores, tenemos 2 pactos, el plan Marshall o el Comecon, ¿a cuál queréis ir? Europa tiene que decantarse en uno de los 2 bandos, o comunista o capitalista. Europa y Asia. Hay un desacuerdo en Alemania, como acabamos de ver, y Alemania se divide en 2, ¿vale? Y Berlín también se divide en 2. La RDA, la República Democrática Comunista, aquí la tenéis, y la RFA, la República Federal Capitalista, aquí la tenéis. Tanto es así, tanto el mosqueo, ¿no? Que como ustedes sabéis se va a hacer el muro de Berlín, ¿vale? Se va a dividir Berlín en 2 partes, justo por detrás de la puerta de Brandenburgo, ¿no? Esa puerta tan famosa, pues justo detrás tenéis el muro que divide completamente Berlín, de la zona comunista y de la zona capitalista. También tenemos el conflicto en Corea, una Corea después liberada de Japón, pues empieza una guerra civil entre el norte y el sur, el norte comunista pegado a la Unión Soviética y el sur aliado de Estados Unidos. Bueno, pues en el paralelo 38 se va a quedar más o menos la frontera después de una larga guerra, ¿vale? Y ahí van a aparecer las 2 Coreas, el norte comunista y el sur capitalista. Corea que se cometieron verdaderas atrocidades que fueron pintadas por nuestro querido malagueño Pablo Picasso. En este cuadro, que está prohibido curiosamente porque el cuadro se llama Matanza en Corea, pero está prohibido en las 2 Coreas porque no saben quién está fusilando, ¿no? Bueno, es la guerra también de Vietnam, de Indochina, en la que los estadounidenses, en apoyo a Francia, porque Indochina era de Francia, bombardeó con napalm a la población civil, que quemaba
la ropa totalmente. Estados Unidos, que creía que, como había salido victoriosa de todas las guerras, iba a vencer también en China. Una Vietnam comunista liderada por Ho Chi Minh, que creó el partido del Vietcong. Fue una guerra cruentísima en la selva, en la Manila de Vietnam, en la que gana Vietnam finalmente, consigue la independencia de Vietnam de Francia. Y también en Cuba, que os recuerdo que se la quitó a España y se la quedó a ellos. Tuvo una revolución, la revolución comunista del Che Guevara y de Fidel Castro, que finalmente logra echar a Estados Unidos de la isla. También tenemos el problema en Palestina, en Israel. Los judíos, una vez después de la solución final, pues bueno, le prometió la ONU en 1947 que iban a tener un nuevo Estado, el llamado Estado de Israel. Pero claro, allí hay palestinos, allí están los musulmanes. Bueno, pues ¿qué hacemos? Venga, dividimos el territorio. Venga, vale. Pero claro, vemos como poco a poco Israel se ha ido quedando con todo. ¿Por qué? Porque Israel es íntimo amigo de Estados Unidos, por lo tanto tiene dinero, tiene armamento y ha ido poco a poco marginando a los palestinos en la franja de Gaza o en escasas regiones, y todos los días pues se cometen atrocidades de los judíos que parece que no han aprendido, de su historia. La guerra de Palestina con sus intifadas, con sus palestinas, que es lo más verdaderamente cruento que existe en el mundo. Una guerra fría, una guerra no declarada, porque claro, en Corea del Norte apoya la Unión Soviética, en Corea del Sur apoya Estados Unidos. Por lo tanto, no se enfrentan directamente. En Cuba había un gobierno apoyado por Estados Unidos, pero ahora llega Fidel Castro y el Che Guevara apoyado por la Unión Soviética. Es decir, nunca se van a declarar la guerra a Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubiera sido el final del mundo prácticamente. ¿Vale? Apoyan a países distintos contra el otro. ¿Vale? Es una guerra fría, una guerra nunca declarada. Incluso una guerra para ir al espacio. Mientras la Unión Soviética pone el primer astronauta fuera de la Tierra, en el espacio, Yuri Gagarin, Estados Unidos manda a Neil Armstrong a la Luna. Pero bueno, como podemos ver en esta Guerra Fría, finalmente vence el bando capitalista, cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, y su último líder, Mikhail Gorbachev, pues finalmente cae la Unión Soviética, ya os decía, en diciembre de 1991. Poco a poco se van independizando todos los países que tenía en ese momento la Unión Soviética. Se independiza Estonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, Armenia, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Es decir, todos estos países de Tayikistán, ¿no? Y toda Europa del Este, lo que antes era, pues, todo era la Unión Soviética, ahora aparecen distintos países. Y se quitan las estatuas, ¿no? Ahora que se pone esto de moda, ¿no? En fin, el Super Mario Bros. Vale, todos ahí. Fíjense, si hacían una encuesta a la gente que vivía en Europa de quién había ganado la guerra, en medio del 45, justo cuando termina la guerra, dicen que la Unión Soviética, el 57% de los encuestados dice la Unión Soviética, pero hoy en día solamente el 23% y el 54% dice que los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Y Hollywood hace mucho daño, las películas. En fin, ahí tenéis a Stalin y a Tito, que había luchado en Yugoslavia, pues meándose en el régimen nazi. Alemania, que iba de lujo, en el 40, en el 45 todo por culo. Y ahí tenía un soldado soviético en la toma de Berlín con la cabeza de una estatua de Hitler en la mano. Y termino recordando las dos tareas que tenéis. La de los bandos, colocáis en la columna a los bandos con sus líderes políticos y haciendo el eje de las 4 fases, añadiendo al final, ¿de acuerdo?, del eje las consecuencias pues económicas y civiles, ¿de acuerdo?, haciendo especial alusión al holocausto judío. Sin más, me despido y nada, hacer las dos tareitas y si todo va bien, el lunes de la semana que viene, pues os mandaré la nota ordinaria, la nota final, que es la nota del trimestre, la nota final. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho en este confinamiento de la historia, espero que haya sido así y si no, pues nada, pues a ustedes. Nos veremos el año que viene. Si no, venga, bueno, nos vemos en septiembre, mejor dicho. Un abrazo y hasta luego.